Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva teleentrevista en Canal TVU. Hoy vamos a hablar de la pandemia, las proyecciones, qué podría ocurrir durante el invierno, cómo estamos como país. ¿Estamos bien? ¿En una situación óptima o con riesgo de una nueva ola, por ejemplo? Para ello vamos a hablar con una persona que siempre nos colabora haciendo este tipo de análisis. Yo en lo personal no había conversado con él hace tiempo, pero está con nosotros nuevamente Camilo Mejías, CEO de eBrink, es ingeniero matemático, doctor en ciencias aplicadas de la Universidad de Concepción. Camilo, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, bien, gracias Francisco por la invitación. Hace tiempo efectivamente que no conversábamos acá. Sí. ¿Será que no conversábamos porque habíamos estado en un buen momento de la pandemia? Podría ser. Generalmente, y quizás hay una autocrítica a los medios, tomamos en cuenta el tema cuando se ve algo peligroso, ¿ah? Pero cuando baja la gravedad del problema, quizás esto se queda en un segundo plano en otros temas país que también han sido relevantes. Yo no sé cómo lo ves tú, Camilo, pero ¿te parece que estábamos en una falsa sensación de seguridad o realmente crees que hemos avanzado y estamos en un buen periodo? Claro, a ver, hay que reconocer que en los tiempos actuales, si bien estamos subiendo, la inoculación que hemos adquirido es muy, muy diferente del comienzo de la pandemia, porque ahí la enfermedad para las personas, para todas las personas, era muy fuerte y finalmente causaba mucha muerte y muchos colapsos sanitarios, en los hospitales principalmente. Actualmente eso sucede o queda relegado solamente para las personas que no se han inoculado o no se han vacunado finalmente con las diferentes dosis que correspondan. Y en ese sentido, nuestro escenario actual, y aunque suban los casos, es radicalmente diferente al comienzo. Sí, se está viendo una pequeña tendencia al alza que podría acentuarse, pero ¿es algo normal en esta época del año, Camilo? ¿Cómo lo ves? En otros tipos de virus, como la influenza, tenemos tiempos estivales. En el invierno, al ser lugares que son generalmente con temperaturas más frías, uno tiende a estar más cobijado en ambientes cerrados o en transporte, por ejemplo, ya sea metro en Santiago o diferentes tipos de buses, y por ende aumenta los tipos de virus, o sea, aumenta la cantidad. Pero la forma de aumentar no es pareja en todo Chile. Muchas veces la influenza en estos lugares como Concepción, en la región, aumenta más cercano hacia la primavera. Como que el virus, al igual que en el COVID, se transmite desde la zona central, Santiago, Valparaíso, hacia las otras regiones y aquí al menos nos toca un poco más tarde del invierno más duro. Eso podría verse reflejado y replicado en el caso del COVID también, y si bien vamos a tener un alza nacional, no necesariamente vendría a ser el alza de esta región. Este lunes tuvimos 3.444 nuevos casos en Chile, una positividad del 7,66% eh, y 19.551 casos activos. ¿Son números preocupantes o todavía no? Mira, la verdad es que a mí me preocupa, es un número que tiende a alarmarnos, pero me preocupa más el número que no sabemos. ¿Por qué? Porque ya llevamos 2 años de pandemia. Entonces, muchas personas voy a asumir que son síntomas más o menos normales, entre comillas, porque finalmente están vacunados, y además también tienen la posibilidad de hacerte un test de antígeno en tu casa, y si te sale positivo, no tienes la obligatoriedad de notificarlo hacia el servicio de salud. Entonces, ¿cuánta de esa cifra de personas que saben o que creen tener el virus lo tienen y no han sido notificadas o el resto de la población no lo sabemos? Esa cifra negra es más grande que inclusive al comienzo, porque al comienzo teníamos la cifra negra de las personas que no podían acceder al PCR. Ahora es diferente, hay personas que no quieren hacérselo solamente. Entonces hay una cifra aquí que perdemos un poco de vista cómo es y cómo se maneja y por ende todo lo que son las proyecciones también empiezan a fallar porque no tenemos toda la data disponible. Pero eso pasa también porque ya no hay un seguimiento de trazabilidad como había antes.
Claro, claro que sí. Tenemos varios casos, varias cosas que nos están pasando en ese sentido. Efectivamente, la trazabilidad disminuye, la percepción del miedo disminuye y además, de alguna manera, tú no tienes el miedo finalmente. Yo creo que ese es el principal, porque tú no tienes la obligatoriedad de poder acercarte a hacerte un test PCR cuando sientes que estás como más o menos resfriado. Y también las vacunas, o sea, recordemos que Chile es uno de los países en el mundo que más vacunación ha tenido de primera, segunda y tercera dosis. Lamentablemente en la cuarta estamos débiles, pero aún así somos de los más vacunados en el mundo. Entonces, cuando te da este virus, ya no es tan alarmante o tan duro como era al comienzo. Entonces, si tú tienes notificación COVID, de hecho son casos que yo he escuchado, tienes notificación COVID, no necesariamente toda la familia se va a hacer el test PCR para que en la estadística esté toda la familia positiva. Solamente ya sabes que está COVID y tú actúas como si está COVID, pero no el resto de la sociedad no lo sabemos. Por ende, en ese número hay muchas personas que están en un número negro. Sí, en la región este lunes tuvimos 207 nuevos casos, en el Biobío 1.104 activos. Pasamos la barrera de los 1.000. Hace rato que no llegábamos a ese techo, Camilo. ¿Es coherente esto con la tendencia nacional? Es coherente con la tendencia nacional y con la otra tendencia, que es la cuarta dosis. Hoy día aparecía en los periódicos que entre 18 y 29 años, menos del 30% de las personas han adaptado a la cuarta vacuna. Entonces, la cantidad de inmunidad que tienes en tu cuerpo va disminuyendo. Y por ende, tienes más probabilidad de poder contagiarse cuando estás en contacto con un contagio positivo. Recordemos que la vacuna lo que nos hace es que si es que nos contagiamos, pasamos a una enfermedad más leve y más corta, y si es que estamos en presencia de un contagiado, la probabilidad de contagiarnos disminuye. Pero si tu inoculación no está siendo tan efectiva, apenas tú sientas un contagiado, puedes contagiarte también. Entonces, cuando baja esa curva, suben la de los nuevos casos. ¿Cómo evalúas en general la campaña de vacunación? Sentimientos encontrados. Chile tiene una muy buena campaña de vacunación en comparación al resto, entonces en ese sentido está bien, pero ha disminuido mucho el llamado a vacunarse y eso sí, sí puede generar problemas hacia adelante. Entonces, no ha sido exactamente igual que como venía siendo. Ya, y ahí han fallado las autoridades que no han sabido comunicar esto, quizás se relajaron un poquito, sí, es cierto, en un momento todos los días estaban los medios encima, en los centros de vacunación, y luego como que se dejó a criterio de la gente. Sí, hay un poco Ahora la gente que, de, disculpa, la de gente que no se desgana. mete a la página no tiene cómo saber que le toca la vacuna. Sí, de hecho, hay un caso personal que yo fui a tomarme la vacuna y muchas personas iban y le decían, no, todavía no te corresponde la dosis. Entonces no sabes cuándo es, cuándo no es. Quizás sí hay un problema de desinformación que finalmente lo están remediando con esta obligatoriedad de que si no lo hace antes del término de este mes, entonces se bloquea tu pase de movilidad. Sí, Entonces, igual es. y apenas dijeron eso, nuevamente se vieron filas. Es increíble, como que a la gente hay que ponerle un castigo para que se mueva. Claro, no debería ser así, debería ser una campaña de comunicación mucho más continua y más efectiva, porque no es solamente la vacuna que requerimos, sino que son otras más para que finalmente como sociedad avancemos mucho más inmunizados y no con tanto estrés en nuestros sistemas sanitarios. Tú no eres médico, lo sabemos, pero trabajas y tienes experiencia en esto de las proyecciones con tu equipo. Pero de acuerdo a los números que tiene Chile, que ha tenido y que va a tener, ¿se justificaría, por ejemplo, una quinta dosis de vacuna? Es muy probable que cada 6 meses o inclusive cada menos vamos a tener que requerir más dosis. ¿Por qué? Porque el virus está mutando mucho y finalmente las cepas se van mezclando. Cada vez que existe una aglomeración o una cantidad de contagiados excesiva en algún país o en algún lugar, se tiende a generar una mutación del virus y la vacuna actual no necesariamente cubre esta mutación. Entonces, no es por un tema de cuántos, en qué número o en qué vacuna vamos a quedar, sino que requerimos tener refuerzo inmunitario para poder paliar las diferentes variantes de COVID que existen, que no son solamente las que conocemos, sino que son muchas, muchas, pero se pueden agrupar en las letras griegas que nosotros conocemos. ¿Y cuándo se va a detener esto?
Diversos estudios muestran que esto va a ser una enfermedad endógena de la sociedad, así como la influenza, perdón, el rotavirus u otros más, pero que va a atacar en una menor medida porque toda la sociedad en sí va a alcanzar cierta inmunidad que se va a transformar en un resfrío común. Pero es muy difícil y casi imposible que esto desaparezca finalmente de nosotros. O sea, los países están atentos a lo que diga la OMS, que si le baja el calificativo de pandemia a endemia, ya las medidas podrían relajarse. ¿O tú crees que cada país va a saber qué tiene que hacer independiente de lo que diga la Organización Mundial de la Salud? ¿O es este calificativo de pandemia el que mueve tantos recursos? Desconozco cómo se mueven los recursos a nivel de país, pero Me sí, refiero a recursos de tiempo, de políticas públicas, de compra de vacunas, en fin. claro, como te decía, desconozco un poco cómo van a ejecutar cada uno de los países, pero lo que sí muestran las cifras es que la pandemia está tan arraigada que es muy difícil de erradicarla como se pensó en su momento. Hay muchas otras enfermedades virulentas que han sido erradicadas con la suma de los años y con muchas vacunaciones. Y ahí tenemos varios casos, como la viruela, por ejemplo, que era algo que era muy letal hace unas décadas atrás y que finalmente fue erradicada por un esfuerzo de vacunación masivo alrededor del mundo. Quizás también suceda esto con esta pandemia, pero se requiere una vacunación forzada en todo el mundo y actualmente hay bastantes versiones dispares de si vacunarse o no, entonces ahí desconozco si podemos erradicarla realmente como lo hicimos con otros virus. Los críticos, los que no creen en las vacunas, o simplemente los que se vacunan, pero no están de acuerdo con las medidas restrictivas, dicen, bueno, ok, Camilo, perfecto, campaña de vacunación a cada 6 meses de aquí para siempre. Pero ¿por qué tengo que tener un pase de movilidad? ¿Por qué tengo que tener distanciamiento social? ¿Por qué tengo que usar la mascarilla? Entonces, nos cuidamos, nos cuidamos con vacunación, pero con estas medidas también, pese a que estamos asimilando ya esta enfermedad. ¿Qué opinas de eso? Porque todavía a algunos les parecen que son medidas demasiado restrictivas. Lo que pasa es que nosotros no teníamos conocimiento de qué hacer con una pandemia durante la pandemia o con un virus tan masivo como este. La literatura de nosotros, y esto sí lo hemos conversado en otras veces, corresponde a un modelo matemático del año 1922 que se ha ido actualizando con el tiempo, pero son diferentes parches que se le han hecho. Nunca ha habido una noción de qué hacer durante una pandemia para poder paliarlo y cómo evoluciona dinámicamente, porque realmente depende del comportamiento de las personas, como bien decías tú también de los países, ¿cierto? Y también de la inoculación de la sociedad. Entonces, esas tres variables, personas, política pública y de alguna forma inoculación de la sociedad, cuando no se cumple, a nivel de modelamiento, lo que se dice es que se tienen que generar cuarentenas, coartar. Pero esa coartación, esa cooptación de las libertades afecta también en otro tipo de cosas. Podemos aislar todo el mundo para poder erradicar esta pandemia, pero sí o sí tiene efectos colaterales. Y esa balanza de finalmente las prohibiciones versus las libertades para una vida en sociedad es lo que a nivel mundial no se tiene claro. Entonces, cada país está ejecutando sus propias políticas y aquí no existe solamente una forma de ver la realidad, lamentablemente. ¿Podría venir una quinta ola? En Chile, como se ven las cifras, actualmente no se avisora. Si es que nosotros bajamos drásticamente nuestra inoculación, es decir, que nuestra quinta vacuna sea un fracaso, que sea una cepa que sea muy, muy fuerte y difícil de controlar, por supuesto que sí puede venir una quinta ola y no es que se haya acabado la pandemia, pero hay que estar constantemente monitoreando. Pero si me lo preguntas para los próximos 2 meses dentro de Chile, yo tendría a creer de que no va a ser tan fuerte como fue al comienzo de este año. Eh, Estamos en Chile con cerca de 20.000 casos activos y en el Biobío con 1.000. ¿El incremento de cuánto sería, por ejemplo, para julio-agosto? Ya, son 2 meses más. Esa cifra, y como te decía, de cifras negras, es difícil promediar, pero pensaría, por ser invierno, que esa cifra fácilmente se puede duplicar. Sin embargo, no olvidemos que, por ejemplo, virus como el rotavirus se aumentó en más del 2000% en comparación al año pasado. 2000% es una cifra
O sea, es por 20 veces más de lo que nosotros teníamos ¿En la registro del actualidad año pasado en Chile. Este año, 2000% más que el año pasado. ¿Por qué? Porque finalmente estas cifras están tan dispares. El año pasado teníamos colegios cerrados, teníamos menor presencia en las calles. Entonces, todo aquí es muy volátil como para poder pronosticar cómo se da este invierno. Se espera de que finalmente vamos a tener más rotavirus, más influenza y por supuesto que más COVID que actualmente, pero no tanto como fue en la parte más letal. Y también recordemos que los hospitales siempre han estado saturados en invierno pre-pandemia. He escuchado mucho de niños que van al colegio que están enfermos, están resfriados, llevan un mes resfriado y no se les pasa. Me imagino que es por todo lo que tú estás diciendo, el rotavirus y el volver a encontrarse y compartir entre los niños y la comunidad escolar, y bueno, eso trae aparejado sus riesgos y se están viviendo. Eh, Ahora estos calificativos de olas, ¿te gustan a ti esos términos o crees que son conceptos medios manoseados? Es bueno hablar de olas cuando Chile es un país que tiene tantos tsunamis, pero efectivamente son conceptos que vienen desde otra área, desde mi disciplina y que de alguna manera fueron impuestos en una sociedad para poder hablar finalmente de cuándo suben o cuándo bajan los casos. Pero si es que hablamos de mareas, la marea sube y baja y dentro de este tipo de virus sucede de la misma manera. Camilo, a ver, sobre el pase de movilidad, ¿qué opinas tú del pase de movilidad y que sea como la puerta de entrada para muchas cosas buenas, positivas, qué sé yo? Y el que no tiene el pase de movilidad como que está aislado del mundo. Y muchos al ver esa condición o ese castigo, como hablábamos delante, lo tienen que sacar a regañadientas. ¿Te parece que es una buena política? Y para unirlo a lo que tú haces y estudias, ¿incide en protegerse mejor contra el COVID? A nivel técnico sí incide, lamentablemente. Yo soy un ferviente defensor de las libertades, pero en esto de acá es una emergencia, es una pandemia y efectivamente incide. ¿Por qué? Porque finalmente te hace más difícil tu rutina y tu día a día. No puedes asistir a ciertos eventos sociales, no puedes viajar libremente dentro de los países. Entonces finalmente te pone tantas trabas que tú tienes que de alguna manera esforzarte mucho en mantener tu propia verdad o someterte finalmente a lo que te impone el gobierno de turno dentro de tu país, porque esto no es solamente dentro de Chile, para poder finalmente ir en beneficio de una sociedad, que es el global que estamos buscando. Y en ese sentido se está primando el valor en sociedad que tu libertad individual. Y eso sí incide. Eso con el pase de movilidad. ¿Qué te parece la estrategia sanitaria que ha tomado el gobierno de Gabriel Boric en comparación con la de Sebastián Piñera en lo estrictamente sanitario preventivo? Ya no vamos a echar a hablar de lo político, sino que de lo sanitario preventivo, con un nuevo paso a paso, sigámonos cuidando, creo que se llama, y con otras fases de menor riesgo sanitario, medio impacto sanitario, medio riesgo sanitario, qué sé yo, eh, y nuevas disposiciones. ¿Cómo lo has visto ese proceso? En el gobierno anterior todos fuimos muy críticos de cómo era, pero había muchos ojos. Nosotros nos reuníamos muchas veces durante el mes a conversar sobre cómo deberían ser las nuevas medidas a nivel de comité científico. Cuando se armó en la región, también fuimos súper críticos con el gobierno regional, con la intendencia en ese momento, y también con el ministerio, y también colaboramos bastante dentro de lo que fueron la reglamentación de los paso a paso. Pero estar cambiando constantemente tanto el paso a paso y ahora cambiarlo a otro tipo de código, no entiendo muy bien por qué reglamento técnico, es como que ese cambio de condiciones finalmente hace que la sociedad no aprenda una cosa, sino que tenga que estar leyendo finalmente un montón de términos y condiciones para saber cómo actuar. Y eso en general no es bueno. Si yo estoy en una calle y cada 2 meses me cambian el sentido de la calle y la orientación de los semáforos, naturalmente voy a provocar accidentes. No debería ser de que una política empiece a cambiar por cambio de gobierno. Debería mantenerse como una política estatal, al igual como tienen que ser los flujos de las calles y los automóviles. En un momento, Camilo, recuerdo que fuiste crítico de las cuarentenas.
porque ya no estaban sirviendo, no que desde el inicio todo mal. Recuerdo cuando hablábamos de Coronel, cuando hablábamos de Penco, hablábamos de... y decíamos si era lo correcto seguir o no en las cuarentenas. El gobierno, eh, bueno, creo que fue el gobierno pasado que antes de que hubiera cambio de gobierno eliminó las cuarentenas. Y este las tiene ahí, no las tiene como prioridad para nada, pero la ministra de Salud se abrió a la posibilidad de estudiarlas. ¿Tú crees que la medida de la cuarentena hay que barajarla y no descartarla de plano? ¿O crees que eso ya pasó y hay que buscar otra estrategia? A priori, para poder encontrar la mejor solución, nunca deberíamos generar las restricciones por ideologías previas. No debería ser así, o ideologías políticas. Recordemos, o quizás aquí el público que nos escucha no lo sabe, pero en Estados Unidos las políticas dependían del color del partido. Si tú veas pro Trump, era sin mascarilla y había libertad completa. Sí. Y si tú veas pro Biden, tú te ocupabas mascarilla y había cuarentena en esa ciudad. Entonces se ocupaba como una política izquierda-derecha. Eso no debería suceder. Así como nosotros no podríamos prohibir las cuarentenas solamente porque no nos gustan, sino que tiene que ser una herramienta que debemos trabajar, que en el caso de ser necesaria, es dolorosa, restrictiva y perjudicial económicamente, pero debería barajarse cuando fuera necesario y aplicarla cuando suceda. Mi principal aprehensión con eso es que se ocupaba sin un criterio formado y eran excesivamente largas, sin cumplir el objetivo que se fueron impuestas, que es bajar drásticamente los casos COVID, y no lo estaban haciendo. Este gobierno innovó en liberar el uso de la mascarilla en espacios libres, no hacerlo obligatorio. ¿Fue una medida acertada? ¿Fue un error muy apresurado? ¿Cómo lo ves? ¿Tendrá incidencia en este leve aumento de casos? A ver, técnicamente, por supuesto que tiene incidencia, porque la cantidad de virulencia que tú encuentras dentro de una calle o un lugar público va a ser mayor que al tener una EPP, que es como la mascarilla, que es la mascarilla, ¿cierto? En el mismo lugar. Sí o sí hay más. Y la probabilidad de contagiarse, aunque sea pequeña, puede aumentar. Pero también esto no es solamente desde la técnica y desde el modelamiento. Recordemos, y lo que hablábamos hace un rato, Francisco, esto también depende del comportamiento social. Y hay una presión bien fuerte, tanto en Chile, pero en las sociedades europeas, que a medida que se iban bajando los casos, empezaron a eliminar la mascarilla. Suecia lo hizo desde siempre, luego aplicó Dinamarca, luego lo hizo Francia. Entonces hay una presión social por hacerlo. Pero si tú me preguntas si aumenta o no aumenta, por supuesto que tiende a aumentar. Si es bueno o no es malo, eso ya es política y escapa un poco a lo que yo puedo opinar desde un punto de vista técnico. Hay gente que dice, pero ¿cómo este país de allá? No, pero es que ¿cómo allá? ¿Es un error fijarse en lo que hacen otros países o tú crees que siempre es bueno estar mirando qué pasa en el vecindario? ¿O cada realidad es distinta? Exacto. Y ahora me puedo poner mi sombrero de académico. Y efectivamente tiene que imitar, tiene que ver qué hace en cada país, intentar imitar y luego ponerle todas las condiciones locales. No me sirve de nada traer el modelo francés, el modelo finlandés o el modelo japonés cuando no entendemos la dinámica interna de cómo sucede. Y así también el modelo que se aplique en Santiago no es aplicable a una comunidad en Temuco o a una comunidad en la provincia de Antuco, por ejemplo. Es muy, muy diferente y tienen que estar estos matices locales, tanto a nivel de país como a nivel de las diferentes comunidades. Y eso lamentablemente no ha estado, porque finalmente centralizamos todo en un ministerio, ¿cierto? O en un gobierno, en una oficina central en Santiago, y de ahí se dictan las políticas de todo el país, que tiene más de 4.500 kilómetros de largo. Eso sí o sí hay matices, y esos matices no necesariamente se han aplicado cuando tenemos una estrategia del plan paso a paso o el nuevo plan, ¿cierto?, que son a nivel nacional. En ese sentido, en mi criterio, debería faltar un matiz local, de los gobiernos locales. Eso fue una crítica desde el inicio, ¿te acuerdas tú, los alcaldes? La mesa COVID fracasó finalmente, no, porque muchas personas del ámbito académico, sanitario se salieron, los alcaldes se salieron porque no los tomaban en cuenta. Y al día de hoy todavía la estrategia centralizada. ¿A ti te parece que debería darle el MinSal más atribución a cada Seremi de salud, por ejemplo, o al gobierno regional?
Claro, claro que sí. Te puedo contar algo que también nos pasó dentro del Ahora podemos comité. hablar relajadamente porque ya pasó tanto tiempo. Sí, Ya no que era está. que la comuna de Concepción tiene diferentes particularidades y en su momento la zona de Valle Nonguén tenía mucho COVID y estaba muy virulento, perdón. Entonces había que cerrar eso y lo que hace el gobierno fue poner una cuarentena en toda la comuna. Nosotros ahí hicimos el llamado al gobierno regional, al intendente, y eso llegó al ministerio a poder cerrar los accesos de todo lo que estaba en la parte del estadio Collado, y todo queda Collado y Valle también. Sí. Pero desde el ministerio dijeron que eso es imposible, porque cuando lo intentaban hacer en Santiago Centro, nunca pudieron cerrar bien los accesos porque tenían en cada calle un acceso. Recordemos que Santiago es una grilla cuadrada, sin entender que acá tú tienes dos accesos para entrar a la zona Collado, que son en la parte del estadio, ¿verdad? Y en la parte de la Plaza de los Dinosaurios, y se cierra toda la comuna. Y porque en Santiago no funcionó, entonces no podía funcionar en ninguna otra ciudad del país. Mm. Claro, ahí no es conocer la realidad local, como dices tú. Camilo, finalmente, a ver, viene un periodo complicado, pero te quiero preguntar también, porque es un punto importante, la ocupación de camas. ¿Cómo se debería mover ese indicador? Ese indicador ha cambiado bastante. Ya no tenemos camas exclusivas de COVID y principalmente, al igual como te comentaba el dato del rotavirus que subió en más de un 2000%, el uso de las camas también se han destinado a todos los enfermedades que no son vía COVID, pero que fueron lamentablemente se incrementaron a causa del COVID, porque no tuviste tu tratamiento a tiempo, porque postergaste ciertas cirugías, entonces las camas bajaron la cantidad, la calidad de exclusividad y bajaron la cantidad también de camas. Entonces, no es algo que esté necesariamente vinculado al COVID, sobre todo porque si tú estás vacunado, tu enfermedad no dura más de 2 o 3 días y muy poco probable es que tengas que recurrir finalmente a una cama UCI como lo era al comienzo. En ese sentido, es un indicador que le perdimos de vista, que ya no lo podemos ver como era al comienzo y que está reservado hacia las personas que no se encuentran vacunadas. Camilo Mejía, CEO de Ibring. En ibring.com la gente puede encontrar más información de estas proyecciones que hacen ustedes, ¿cierto? Así es. Nosotros un poco agradecemos también finalmente esta pandemia porque permite, en cierto sentido, y también entendiendo que muchas personas sí sufrieron acá, pero permite ver que desde la ciencia, desde el I+D y en mi caso particular desde las matemáticas, podemos también aportar hacia la sociedad y eso antes de esto nadie sabía que un matemático o que una empresa de I+D podía generalmente ayudar a poder mejorar la toma de decisiones de políticas públicas y a poder hacer una ciudad más sustentable y más amigable para el día a día. Y eso también lo podemos hacer en otras áreas y eso es lo que nosotros hacemos dentro de IBLI. Muchas gracias, Camilo, que te vaya bien. Gracias a ti.